Hola gente que nos ve, aquí estamos nuevamente con una historia que contarles. Hoy día vamos a hablar, vamos a hablar sobre una nueva sección que vamos a ver ahora, llamada Puntos de Vista de el Tata Jorge. ¿Verdad, Tatita? Así es. Hoy día vamos a ver el punto de vista que tiene mi tata sobre el trabajo, sobre todo lo que tenga relación con el trabajo, pero de una manera un poco diferente a las veces anteriores. Bueno, no olviden suscribirse, darle like a la campanita, a los comentarios, todo. Todo. Yo soy Fran, él es... El Tata Jorge. Y esto es... Conversaciones con el Tata Jorge. Bueno, Tata, tu primera pregunta, que no es pregunta, pero es básicamente, ¿qué opinas de que vayamos a hacer una nueva sección? Me parece bien porque indican otros puntos de vista de las actividades que he desempeñado en mi vida, como son las funciones laborales que he desempeñado o trabajado. Interesante. Bueno, creo que la primera pregunta obviamente debe ser, para ti, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el ambiente laboral? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? En la vida uno nace, crece, habla y desempeña diversas actividades, estudios, se prepara en la vida, pero en algún momento uno comienza a desempeñar actividades de trabajo laborales que se van desempeñando con el correr de los años. Y eso puede hacer cuando uno es chico todavía, sin intenciones monetarias, pero sí trabajando o laborando. Muy buena respuesta. Yo creo que ya la pensabas. Ya bueno. La siguiente pregunta. ¿Qué preparaciones uno necesita para trabajar? La verdad las cosas que para trabajar va dependiendo de la edad. Siempre se necesita en primer lugar ánimos, deseo de hacer las cosas, deseos de colaborar. Sin darse cuenta uno va trabajando desde niño, porque va a ir de la casa, aunque sea a barrer, a sacar la basura, pero ya más adelante se va transformando en una rutina de trabajo. Y eso forma parte importante de la vida. Muchísimas gracias. ¿Qué herramientas también necesitas en un entorno laboral? Porque claro, están las preparaciones, pero también necesitas ciertas herramientas. En un comienzo uno va haciendo más que trabajar en colaborar con los papás o con los hermanos, con quien sea. Entonces las primeras herramientas son el aprendizaje diario que uno tiene de las cosas y especialmente imitando a los padres, porque siempre los padres de uno están trabajando. Entonces uno sabe que ellos se levantan, hacen cosas, laboran. Entonces las primeras herramientas son el deseo de hacer algo, el deseo de colaborar e ir haciendo lo que la vida diaria te va enseñando. Tú tienes harta experiencia, así que... Tú tienes harta experiencia, así que yo creo que le estamos preguntando a la persona correcta. Bueno, también sobre la experiencia. ¿Cuánta experiencia es necesaria para decir que estás listo para empezar con el ambiente laboral o entorno laboral o similares? La experiencia se va adquiriendo en la vida diaria. La experiencia dice relación mucho también con la educación que uno va teniendo. En la medida que el ser humano va estudiando, leyendo mucho, siempre hay que leer, mirar lo que los demás hacen, uno va entrando en la vida laboral y viendo qué cosas le pueden gustar o qué cosas no pueden gustarle. Pero la experiencia es interesante por lo que digo, uno va aprendiendo de los demás, pero también va aprendiendo con el mirar, hacer
lo que hacen los maestros de uno, los profesores, pero repito, lo más importante es la educación. Bueno, y también necesitas educación y todo el tema. Y yo creo que tú también sabes mucho de este tema que te voy a preguntar ahora. Porque tú llevas muchos años trabajando en de todo. ¿Y tú a qué edad crees que eres más productivo? ¿La edad para trabajar? La que más productividad tiene. Bueno, el trabajo es una etapa larga porque ya con la edad, cuando uno va saliendo de la infantilidad, podríamos decir, en algún momento va a trabajar. ¿Tú me preguntabas por la experiencia? No, ¿a qué edad es más productivo? Claro, el ser humano es más productivo cuando está en una etapa un poquito más avanzada de edad. Yo diría que a partir de los 18, 19 años. Indudablemente que la mayor productividad la va adquiriendo uno con el transcurso del tiempo, con la experiencia, con el aprendizaje y todo lo que lo rodea. Y quizás la edad ideal de trabajo vaya ocurriendo entre los 25 y 30 años más o menos. Interesante. Bueno, aquí preguntas más personales, más de ti. Porque ya subimos tu punto de vista un poco del trabajo, del lo necesario para trabajar y todo eso. Pero, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fíjate que mi primer trabajo, más que una cosa laboral obligada, fue ayudar a mi madre y mi padre. Por una razón muy sencilla. Mi padre trabajaba en la fábrica de cemento Melón y mi madre era comerciante en flores. Entonces había que... Ella juntaba flores en La Cruz, en Quillota, juntaba flores, compraba flores para traer a Santiago para venderlas. Y de eso yo ayudaba a mi madre. Por ejemplo, iba a veces a algunas parcelas a cortar canas o a hacer paquetes de rosas. Entonces el primer trabajo fue ayudar a mi madre a empaquetar y todo esto relacionado con el negocio de las flores. Y yo diría que a partir de los 9 o 10 años ya yo estaba no trabajando obligadamente, sino que cooperando o laborando a lo que los papás hacían. Muy bien, yo creo que ayudar a los papás es un muy buen trabajo, algo Así que es. te ayuda en la vida. Y bueno, ya sabemos claramente lo de tus papás, pero ¿qué otras actividades laborales, trabajos te desempeñaste? Bueno, eso es largo. Yo a mi edad he desempeñado trabajo primero con lo que decía lo yo a los padres, luego en el propio colegio donde yo estudiaba, los curas le pedían a uno laborar y colaborar con ellos, que nosotros los llevábamos a trabajar, y que fue una cosa muy curiosa. Yo fui sacristán los días sábado y domingo, ayudaba a los curas a decir misa, y eso formaba parte de un trabajo, porque para ayudar a decir misa había que prepararse en la semana. También fue una actividad laboral interesante. Y después ya vinieron los trabajos habituales de trabajar en los servicios públicos, y esa fue una larga experiencia que daría para muchas horas de respuesta. Pero el trabajo más serio fue en colegio particular llamado Sociedad Protectora de la Infancia. Fue mi primer trabajo remunerado. Y después ya entré en otras actividades como postular a la PDI, quedar en la PDI, trabajar en la PDI por un corto tiempo. Y después ya mi actividad fue ingresar a un servicio público como fue la Tesorería General.
Interesante. Bueno, supongo que entre tantas cosas, quizá, quién sabe, hiciste algún emprendimiento, no, sí, algún... Sí, con mi hermana teníamos un emprendimiento pequeño, que como íbamos a algunas parcelas a buscar flores, traíamos naranja a la casa, naranja o palta. Entonces en mi casa traíamos tantas naranjas o paltas, y como vivíamos cerca del estadio, el primer emprendimiento fue vender naranjas y paltas en mi casa. En la puerta de la casa poníamos unos canastos, como estábamos cerca del estadio, y la gente los compraba. Seguramente ganábamos algunos pesos, pero esa fue mi primera experiencia laboral, diríamos. Creo que empezar así hace que aprendas a administrar el dinero y todo el tema. Bueno, ya que estabas tan entretenido haciendo otras cosas, ¿cuál fue tu motivación real para trabajar en una oficina? ¿La motivación real? La motivación que tuviste para trabajar en una oficina. Claro, la motivación real es que uno decida trabajar, porque en la vida hay que trabajar, ¿cierto? Y la motivación fue como tenía algunos conocimientos yo de saber escribir bien, saber castellano, saber historia, conocer cosas y conocer la vida. Me pareció que junto con trabajar en la oficina, trabajé previamente, se me había olvidado decirlo, en un colegio. Yo hice clases en la Sociedad Protectora de la Infancia, y la primera motivación quizás no fue el dinero, fue que me gustaba hacer clases a los menores de edad. Muy buena motivación, porque al final es tu sueño y todo el tema. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué conocimientos eran necesarios para hacer profesor, para trabajar en una oficina, para trabajar en un ambiente más cerrado, más formal? ¿Tú preguntaste por los conocimientos necesarios? Sí, para esto específico. Los conocimientos necesarios era previamente haber estudiado el tema que uno podía enseñar. Yo, en el colegio de cura en La Calera, luego en el liceo y luego en la universidad, fui buen alumno en castellano. Era buen alumno en castellano, me gustaba la educación cívica, y como fue buen alumno estudiaba mucho yo. Hasta que un hermano marista me dijo: que tú sabes de estas materias, ¿por qué no las enseñas tú? Entonces la principal motivación fue que me gustaba enseñar a los niños y conocía las materias. Y en eso trabajé los primeros años, tanto en el colegio de curas, como más adelante en un liceo que también impartía algunas clases. Y luego en los demás servicios públicos. Bueno, ahora una pregunta para el público, porque nuestro público también, creo que la gente que nos ve, toda esta gente, también podría tener sus opiniones. Y aquí viene la pregunta con la que próximamente podrían salir en el próximo video de puntos de vista, en esta sección. La pregunta del millón es: ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Y cuál te hubiera gustado hacer cuando niño? Los veo en los comentarios. Muchas gracias. Tata, sigamos con las preguntas, porque ahora vienen unas preguntas diferentes a las anteriores, ya no personales, pero de un personal diferente. Bueno, de todas las actividades laborales, ¿cuál no repetirías? Por favor, repíteme la pregunta, que es interesante, parece. Por supuesto, de por todas, supuesto. repíteme la pregunta. De todas las actividades laborales que has hecho en tu vida, ¿cuál no repetirías?
Mira, de todas las actividades laborales, aunque me gustaba mucho la labor investigativa, no repetiría trabajar en la persecución de delincuentes, porque perseguir a los delincuentes, detener delincuentes e investigar es una actividad ingrata. La actividad del FBI es muy interesante, tiene muchas aristas, es una cosa maravillosa, pero como tú me preguntas cuál no realizaría, sería dentro de la actividad investigativa trabajar o perseguir a delincuentes, porque es una cosa un poco ingrata. ¿Y alguna razón más específica de por qué no la repetirías? Porque incluso es peligroso para la vida de uno. No se aprende mucho, no, se aprende en la vida diaria conversando con los delincuentes, pero es delicado y es riesgoso, sobre todo cuando se trabaja en la calle, eso es peligroso. Sí. Bueno, sí, porque al final ellos pueden después descubrir que tú eres de la PDI y quién sabe, te pueden llegar a hacer algo. Bueno, y ahora una pregunta completamente contraria. ¿Qué actividad te marcó de por vida? La actividad que me marcó de por vida fue cuando yo era abogado y me tocaba defender en juicios de alimentos a las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás tenían hijos y los padres no alimentaban a los hijos. Entonces las madres tenían que demandar a los papás para que les proporcionaran el sustento necesario. Entonces, trabajar en pos de los alimentos de los niños, de su educación, defender a las mamás en tribunales de menores, fue una actividad muy agradable. Si bien poco remunerativa, te satisface espiritualmente en la ayuda a los menores. Eso. Es verdad, ayudar satisface mucho el corazón. Así es. A la vida. Es muy bonito ayudar a la gente. No olviden ayudar a la gente. Si su mamá les pide ayuda a lavar la loza, laven la loza. Sean buena gente. Pero bueno, no estamos en eso, ¿verdad? Ya. La siguiente pregunta. ¿Quién fue tu mayor ayuda en estos años que estuviste trabajando, en todo lo que trabajaste? ¿Quiénes te ayudaron más en un momento, en otro momento? Bueno, mi mayor ayuda fue mis padres, mi papá y mi mamá, y después el segundo marido y mi madre, Raúl Cerda. Ellos me incentivaban en actividades laborales, pero quizás la mayor ayuda fueron las de mis profesores. Yo tuve grandes profesores de la universidad y en mis actividades, o las primeras actividades que yo realicé, recurrí muchas veces a ellos. En consecuencia, el haber estudiado, el haber sido buen alumno y haber tenido buenos profesores fueron los mayores incentivos para realizar un buen trabajo. Interesante. Y ahora una última pregunta que vamos a responder a ambos, los dos. ¿Qué trabajo te hubiera gustado hacer? A mí, el trabajo que me hubiera gustado hacer, bueno, que pueda aún hacerlo, es ser negociante, tener un negocio, un emprendimiento así, algo bien interesante. ¿Y a ti, cuál te hubiera gustado hacer? Claro, la actividad que me hubiera gustado desempeñar, no sé si mayor o menor, pero junto con las actividades me hubiera gustado la actividad artística, haber trabajado en algo así como una orquesta, un poco volando
dirigir una orquesta, cantar, o sea, actividades recreativas, que muchas veces o generalmente no son remuneradas. Pero me hubiera gustado actuar en una orquesta, tocar algún instrumento, porque eso satisface espiritualmente. Esa era la respuesta. Bueno, con esto terminamos las preguntas. Bueno, no se olviden, yo soy Fran, él es... El Tata Jorge. Y esto fue Conversaciones con el Tata Jorge. Bye. Chau, chau. Déjame leer el guión. Siempre se me olvida el guión. Ahora sí. Hola gente que nos ve. Aquí estamos nuevamente con una historia que contarles. Hoy hablaremos... Mentira, no es una nueva historia, es una nueva sección. ¿Verdad, Tatita? Así es. Una sección que va a ser del punto de vista del Tata Jorge. Así que prepárense porque hoy día vamos con el trabajo. Vamos con esa parte, el punto de vista que tiene mi tata del trabajo. Bueno, no olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita, ustedes ya se la saben. Yo soy Fran, él es... El Tata Jorge. Y esto es Conversaciones con el Tata. Conversaciones con el Tata Jorge. Aquí... Ok, que me había resultado ya. Otro intento. Ahora sí. Hola gente que nos ve, aquí estamos nuevamente con una historia. Mentira, estamos con una nueva sección, ¿verdad, Tatita? Así es. Y hoy vamos a hacer la sección Puntos de Vista. Bueno, esta sección básicamente trata de que vamos a buscar un tema y vamos a dar el punto de vista del trata de ese tema. Hoy día, el trabajo. Bueno, esto lo voy a editar. A lo mejor no. Ya, a ver. Ya, a ver si. Esta es la definitiva. Esta es la definitiva, ok. ¿Ya? No lo entiendo. Es la definitiva. Ya. Esta sale bien.